¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque oras con fe y haces todo lo correcto, tu vida parece no avanzar? Sientes que hay algo invisible bloqueando tus caminos, como si cada paso hacia tu propósito fuera saboteado por una fuerza que no puedes ver ni entender. Y si te dijera que muchas de esas batallas que enfrentas no se ganan solo con palabras, sino también con decisiones pequeñas, como lo que pones en tu plato, que existen alimentos que Dios creó no solo para nutrir el cuerpo, sino para activar principios espirituales que rompen maldiciones, disipan brujerías y restauran la paz en tu hogar. Sí, alimentos sagrados, ignorados por muchos, que pueden convertirse en armas de luz contra las tinieblas. Este no es un mensaje supersticioso. No te hablaré de rituales vacíos ni de prácticas místicas sin fundamento. Hoy hablaremos de verdad espiritual, revelada en las Escrituras, aplicada al día a día con sabiduría. Porque nuestro Dios es un Dios que habla a través de lo cotidiano. Y cuando lo ordinario se consagra, se convierte en extraordinario. En este estudio, descubrirás los 7 alimentos que, según principios bíblicos, tienen un poder espiritual profundo. No porque sean mágicos, sino porque cuando se consumen con fe, oración y entendimiento, se transforman en escudos contra las tinieblas, portadores de bendición y restauradores del alma. Vamos a hablar de cómo Dios puede usar hasta lo más simple, como la miel, el aceite o la sal, para liberar, sanar y proteger. Pero eso no es todo. A lo largo de este video, vas a entender por qué has sentido cargas invisibles en tu casa, ataques nocturnos, discusiones sin sentido, estancamiento inexplicable, insomnio, pesadez espiritual. Vas a ver que muchas veces no es solo lo que haces, sino lo que permites entrar en tu cuerpo y en tu hogar, lo que le da acceso al enemigo. Y lo mejor, vas a aprender cómo cerrar esas puertas. Por eso, quédate hasta el final. La enseñanza número 6 puede ser la clave que Dios quería mostrarte hoy para desbloquear una bendición retenida. No es casualidad que estés viendo este video. El Espíritu Santo te trajo aquí por una razón. Y si permaneces atento, Él te hablará claramente. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «Dios purifica mi casa». Esa pequeña frase escrita con fe es como una oración escrita en lo alto. Y además, cuando comentas, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están siendo atacadas sin saberlo. Dale me gusta al video, porque al hacerlo estás haciendo que este contenido se propague. Estás empujando la verdad de Dios hacia miles de hogares que necesitan esta palabra urgente. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en alimento espiritual para ellos. Tú formas parte de eso, y quiero que hoy te sientas orgulloso de estar aquí, porque estás tomando una decisión que puede cambiar tu atmósfera espiritual. Una decisión que, aunque parezca pequeña, es una puerta que se abre al cielo. Ahora, declara tu fe una vez más. Escribe en los comentarios: «Mi hogar le pertenece a Dios». Que cada letra sea como una espada espiritual en el mundo invisible. Respira hondo. Abre tu mente, prepara tu espíritu, porque lo que estás a punto de aprender puede marcar un antes y un después en tu vida. Vamos a comenzar. Vivimos en un mundo donde lo visible muchas veces nos distrae de lo invisible. Comemos, bebemos, trabajamos y vivimos con una percepción fragmentada de la realidad, como si lo espiritual y lo físico fueran esferas separadas. Pero la palabra de Dios nos muestra una verdad muy diferente. Lo espiritual está entrelazado con lo cotidiano. Por eso, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:31, declara: «Ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios».
No hay acción demasiado simple que no pueda convertirse en un acto de adoración, y no hay alimento que, consagrado con fe, no pueda convertirse en una herramienta espiritual. Este principio tiene implicaciones profundas. Muchas veces subestimamos el poder de lo que entra por nuestra boca, creyendo que se trata únicamente de nutrición. Pero en el reino de Dios, los gestos sencillos están cargados de poder. Lo que comemos puede influir en nuestra sensibilidad espiritual, en nuestro nivel de discernimiento, en nuestra capacidad de resistir las tinieblas. Porque cuando vivimos con conciencia de que somos templo del Espíritu Santo, todo lo que toca nuestro cuerpo debe ser tratado como sagrado. Dios, en su sabiduría, siempre usó elementos físicos para transmitir realidades espirituales. Lo hizo con el agua en el bautismo, con el pan y el vino en la Santa Cena, con el aceite en la unción, con la sal en los sacrificios del Antiguo Testamento, no porque estos elementos tengan poder en sí mismos, sino porque al ser consagrados se convierten en señales visibles de una gracia invisible. Y ese mismo principio se aplica a lo que ponemos en nuestra mesa. No todo alimento es igual en lo espiritual. No hablamos de valor nutricional, sino de lo que representa espiritualmente. Hay alimentos que, al ser consagrados con oración y entendimiento, se vuelven escudos contra la opresión, recordatorios de la provisión de Dios, herramientas de restauración interna. Pero también hay alimentos y hábitos alimenticios que sin sabiduría ni vigilancia pueden abrir puertas a la desobediencia, a la negligencia y al descuido espiritual. Cuando alguien vive en continua opresión, con ataques constantes durante la noche, sueños perturbadores, discusiones inexplicables en casa, pesadez, enfermedades que no tienen diagnóstico claro, muchas veces el problema no está solo en lo que se hace, sino también en lo que se permite. La falta de vigilancia en mintusi, las cosas pequeñas, como la comida, la bebida, los objetos en casa, puede ser una grieta por donde lo impuro se infiltra. Por eso es tan importante entender que la guerra espiritual no se gana solo con palabras o ayuno, sino también con sabiduría en lo cotidiano. Jesús mismo, antes de entregar su cuerpo, compartió una cena. El pan y el vino se volvieron símbolos de algo eterno. Y no fue casualidad. Él nos estaba enseñando que la mesa es un altar y que cada alimento que recibimos puede ser una oportunidad para consagrarnos más profundamente. Cuando comemos con gratitud, cuando cocinamos con oración, cuando alimentamos nuestro cuerpo como un templo, estamos adorando. Y cuando lo hacemos con fe, también estamos resistiendo. Este estudio no tiene como fin enseñar una dieta religiosa, ni imponer reglas sobre lo que debes o no debes comer. El objetivo es abrir tus ojos espirituales para entender que todo lo que entra en tu cuerpo tiene un impacto en tu espíritu, que Dios puede usar lo simple para sanar lo profundo, y que hay alimentos que, cuando son recibidos con discernimiento, pueden romper cadenas, traer sanidad y restaurar la paz que ha sido robada. A partir de ahora, entenderás que incluso lo que colocas en tu plato puede ser parte de la estrategia divina para liberarte. Porque el enemigo opera en el descuido, pero Dios se manifiesta en la intención consagrada. Y si vivimos cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la alimentación, para la gloria de Dios, entonces nuestro hogar, nuestro cuerpo y nuestra mente se alinean con el cielo. Desde esa posición, las maldiciones se quiebran, las brujerías se deshacen y la luz comienza a ocupar cada rincón. El primer alimento sagrado que rompe maldiciones y brujería es la miel cruda. Desde tiempos antiguos, la miel ha sido vista no solo como un manjar, sino como símbolo de abundancia, provisión y ternura divina. En Éxodo 3:8, cuando Dios describe
La tierra prometida la define como tierra que fluye leche y miel, revelando así que la dulzura no es un lujo terrenal, sino una manifestación de la bondad celestial. Y si Dios incluyó la miel en la descripción de la tierra bendecida, es porque en ella hay algo más profundo que sabor. Hay una señal espiritual de consuelo, restauración y renovación. La miel cruda, sin procesos industriales, sin contaminación ni alteración, se convierte en reflejo de la pureza con la que Dios desea alimentar a sus hijos. Es un alimento que no solo endulza el paladar, sino que, cuando es recibido con oración y discernimiento, endulza también el alma que ha sido amarga por las heridas de la vida. Las amarguras espirituales, rencores, traiciones, decepciones, pérdidas, no solo afectan el corazón, también abren puertas a la opresión espiritual. Pero Dios, en su sabiduría, nos dejó herramientas para combatirlas. Consumir miel cruda puede convertirse en un acto profético, especialmente en momentos de sequía emocional y espiritual. Al hacerlo con conciencia espiritual, estás declarando que no aceptas más la amargura como compañera, que tu alma será alimentada por la dulzura que viene de lo alto. Estás recordando al infierno que la provisión de Dios es más fuerte que cualquier palabra maldita, que cualquier hechizo lanzado en secreto, que cualquier herida que el enemigo intentó usar para sembrar dolor permanente en tu interior. La miel es también símbolo de curación. Sus propiedades naturales restauran tejidos, combaten infecciones, fortalecen el sistema inmune. Y en el plano espiritual cumple una función similar, fortalece la fe, cicatriza recuerdos, renueva la esperanza. Cuando la ingieres, orando, meditando, en la fidelidad de Dios, estás permitiendo que la dulzura del cielo invada las zonas oscuras de tu historia. Es como si cada cucharada fuera un susurro de Dios diciendo: yo sigo aquí, yo cuido de ti, yo te restauro. Si has pasado por temporadas de opresión espiritual, donde el ambiente de tu casa se volvió tenso, donde tu descanso fue robado, donde las discusiones se multiplicaron sin razón aparente, la miel puede ser parte del proceso de restitución. No porque sea mágica, sino porque usada con fe y entendimiento, se convierte en símbolo de que has decidido restaurar lo dulce, lo puro, lo santo en tu hogar. Hay hogares enteros que fueron marcados por el trauma, por generaciones de miseria emocional y espiritual, y muchas veces se necesita más que una oración aislada para romper esos ciclos. Se necesita una renovación de atmósfera, un acto tangible que declare: aquí comienza algo nuevo. Y un alimento como la miel, cuando es bendecido y compartido, con propósito, puede ser ese comienzo. No se trata solo de nutrición, sino de consagración. La dulzura de Dios no es un concepto abstracto, es real, palpable, disponible para el que cree. Y la miel cruda, natural, sin mezcla, representa ese amor sin adulteración que Dios derrama sobre sus hijos para sanar lo que nadie más puede tocar. A veces, una cucharada de miel con fe es más poderosa que 1000 palabras, porque mientras el mundo espiritual trabaja en lo oculto, Dios también obra en los detalles. Lo que el enemigo usa para sembrar amargura, Dios lo transforma en testimonio de dulzura. Incluye la miel cruda en tu vida como un recordatorio físico de una verdad espiritual eterna. Dios todavía te quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel, y ese fluir puede comenzar hoy, en tu boca, en tu hogar, en tu alma, que cada vez que la saborees, recuerdes que las tinieblas retroceden donde reina la dulzura del cielo. El segundo alimento sagrado que rompe maldiciones y brujería es el aceite de oliva. Desde los días más antiguos, el aceite ha sido una señal clara de consagración, sanidad y autoridad espiritual.
En Isaías 10:27 está escrito que el yugo se pudrirá a causa de la unción, y esa palabra no es casual. El aceite, cuando es apartado y bendecido para Dios, se convierte en instrumento para romper cadenas invisibles, destruir opresiones silenciosas y declarar libertad sobre aquello que ha estado atado por demasiado tiempo. En las Escrituras, el aceite de oliva fue usado para ungir reyes, profetas, sacerdotes y hasta utensilios del tabernáculo. Nada era declarado santo sin antes ser tocado por el aceite. Eso revela que Dios otorga poder espiritual a elementos físicos cuando son consagrados con propósito. No se trata de superstición ni de rito vacío, sino de obediencia a principios divinos que siguen vigentes. El aceite de oliva representa esa unción que no solo cubre, sino que penetra, transforma, sella y protege. Cuando un hogar comienza a sufrir ataques constantes, enfermedades que no se explican, agotamiento espiritual, insomnio, pesadillas, discusiones sin razón, ambientes densos, muchas veces es porque hay yugos que han sido colocados en lo invisible, yugos generacionales, palabras malditas, objetos contaminados, influencias ocultas. Y en esos casos, la unción no es opcional, es necesaria. Porque la unción, cuando se activa en fe, no solo alivia, sino que destruye aquello que el enemigo ha impuesto. El aceite de oliva puede ser usado de muchas formas dentro de la vida espiritual de un creyente. En la cocina, al preparar los alimentos, puede ser aplicado como símbolo de provisión bendecida. Cuando se cocina con él y se ora con gratitud, se está diciendo, este alimento está apartado para la gloria de Dios. Es una manera de declarar que todo lo que entra en el cuerpo será fuente de vida y no de maldición. Pero también se puede usar en actos de fe concretos. Ungir la puerta del hogar, la cama, la frente de los hijos, las manos antes de trabajar, puede ser una manera sencilla pero poderosa de invitar al Espíritu Santo a reinar en cada rincón. No se trata de un aceite cualquiera, sino de uno que, consagrado en oración, representa la presencia activa de Dios, que sella, protege y libera. Si hay ambientes en tu vida que han sido contaminados por el miedo, la brujería o la confusión espiritual, el aceite de oliva puede convertirse en un aliado en tu guerra espiritual. Cuando se unge con fe, se está diciendo al mundo espiritual, este territorio tiene dueño. Aquí reina el Señor. Es una declaración de propiedad divina, una frontera espiritual que impide al enemigo avanzar. También es importante recordar que el aceite ha sido usado en la Biblia para sanar a los enfermos. En Santiago 5:14 se manda a los ancianos de la iglesia a ungir con aceite al que está enfermo, orando por él. No es el aceite el que sana, sino la obediencia que activa el poder de Dios a través de él. Ese principio sigue vigente hoy. Hay enfermedades que se resisten a tratamientos, pero que ceden ante una oración sincera y una unción obediente. El aceite de oliva es más que un ingrediente. Es un símbolo de lo que el cielo quiere hacer en la tierra. Y cuando se usa con discernimiento, puede transformar hogares, restaurar relaciones, romper yugos y traer sanidad a lo más profundo del alma. Así como el yugo se pudre por causa de la unción, también las cadenas de brujería, maldiciones familiares, ataques espirituales y pesadumbres ocultas se derrumban ante la unción verdadera que emana del cielo y se activa en la vida del creyente por medio de la fe. Usar aceite de oliva con intención espiritual no es una costumbre antigua, es un arma actual. Porque en tiempos donde lo invisible se ha vuelto cada vez más agresivo, necesitamos respuestas espirituales que nazcan en la obediencia a lo eterno
Y el aceite, cuando se derrama con oración, declara: aquí hay libertad, aquí hay autoridad, aquí reina el Dios vivo. El tercer alimento sagrado que rompe maldiciones y brujería es el ajo. En Números 11:5, el pueblo de Israel recuerda con nostalgia los alimentos que consumían en Egipto, y entre ellos mencionan el ajo como parte esencial de su dieta. Esta referencia, aunque sencilla, nos revela que el ajo siempre ha estado presente como un alimento valorado por su poder y propósito. Más allá de su olor y sabor intensos, este pequeño bulbo encierra un significado espiritual profundo. Representa fortaleza, discernimiento y una barrera natural contra lo impuro. El ajo ha sido utilizado por siglos como elemento protector, no por superstición, sino por intuición espiritual. En muchas culturas influenciadas por la fe cristiana, se reconocía que ciertos elementos creados por Dios llevaban consigo una carga simbólica de resistencia. El ajo, en ese sentido, actúa como un guardián silencioso. Su presencia, su aroma penetrante, su capacidad para purificar el cuerpo, también se manifiestan en el plano espiritual como una señal de defensa activa frente a todo lo que contamina. Cuando se habla de ataques espirituales, muchas personas piensan solo en pesadillas o ruidos en la noche, pero la realidad es mucho más sutil y peligrosa. La brujería y la opresión espiritual pueden manifestarse como pensamientos de confusión, cansancio repentino, falta de ánimo sin causa aparente, división constante en la familia, ansiedad sin raíz lógica. Y en esos momentos, además de la oración, el ayuno y la búsqueda de Dios, hay gestos que pueden reforzar nuestro posicionamiento espiritual. Incluir el ajo en la alimentación diaria, especialmente durante tiempos de intercesión y consagración, puede ser uno de ellos. Cuando se consume ajo crudo, especialmente por la mañana, se está haciendo más que fortalecer el sistema inmunológico. Se está tomando una decisión consciente de fortalecer también el espíritu. En la guerra invisible en la que vivimos, cada acción con fe tiene peso. Y cuando lo ordinario se mezcla con la intención espiritual, se convierte en extraordinario. El ajo, al ser preparado con oración, al ser ingerido como parte de una vida consagrada, funciona como un acto profético. El alma declara que no habrá lugar para las tinieblas, que todo lo impuro será rechazado, que la luz ocupará cada rincón. Este alimento también está relacionado con el discernimiento. Así como su aroma se percibe aún a distancia, el discernimiento espiritual permite detectar lo que no se ve a simple vista. Quien vive consagrado desarrolla sensibilidad para percibir lo que otros ignoran. Y así como el ajo impide que ciertos virus y bacterias prosperen en el cuerpo, también representa la capacidad espiritual de bloquear ataques antes de que se manifiesten. Ungir el hogar en oración, ayunar y consagrar alimentos como el ajo durante estos procesos es declarar que cada parte de tu vida está siendo protegida, fortalecida y guiada por Dios. Y aunque no buscamos en el ajo un poder místico, sí reconocemos en él un símbolo que Dios puede usar para recordarnos nuestra posición de autoridad. El enemigo no teme el ajo, teme un corazón consagrado que lo usa con entendimiento espiritual. El ajo representa resistencia, y en tiempos donde el mal se disfraza de costumbre, de entretenimiento, de normalidad, necesitamos levantar gestos de resistencia que proclamen santidad. Comer ajo con fe puede parecer simple, pero en el reino de los cielos, lo simple hecho con fe mueve montañas. Es decirle al enemigo: aquí no hay espacio para ti, aquí hay luz, aquí hay discernimiento, aquí hay una vida cubierta por la sangre del Cordero. Inclúyelo en tus comidas, no por costumbre, sino como símbolo de una vida que no será vencida por las tinieblas,
Porque donde hay luz, donde hay oración, donde hay obediencia, no hay hechizo que prospere. Y el ajo, en su forma más humilde, puede recordarte cada día que el poder de Dios comienza también en los detalles. El cuarto alimento sagrado que rompe maldiciones y brujería es la granada. Este fruto, envuelto en belleza y misterio, aparece en las Escrituras como un símbolo poderoso de redención, justicia y multiplicación. No es casualidad que Dios ordenara que las granadas fueran incluidas en las vestiduras del sumo sacerdote, tal como se relata en Éxodo 28, 33, 34. Tampoco es accidental que en Cantares 4:3 este fruto sea usado como comparación para describir la hermosura y santidad. La granada no solo representa abundancia en lo físico, sino también una promesa de restauración profunda en lo espiritual. La estructura interna de la granada, llena de semillas perfectamente organizadas, habla de un diseño divino oculto en lo cotidiano. Cada grano representa un nuevo comienzo, una semilla de vida, una bendición latente. Y en el mundo espiritual, este fruto se convierte en símbolo de un pacto. Dios es un Dios de multiplicación, no de ruina, de restauración, no de pérdida. Quienes han vivido bajo el peso de maldiciones familiares, escasez continua o estancamiento espiritual necesitan comprender que la granada es una imagen profética del deseo de Dios de transformar el desierto en jardín y la esterilidad en fecundidad. En las vestiduras sacerdotales, las granadas colgaban junto a campanillas, anunciando la entrada del sacerdote al lugar santísimo. Eso significa que cada vez que se mencionaba o se veía una granada, el pueblo recordaba que estaban bajo un pacto santo. Hoy, ese mismo principio puede ser activado en la vida del creyente. Consumir granada con fe y oración es declarar que el pacto de Dios sigue en pie, que no se ha roto, y que sus promesas son sí y amén para quienes le creen. Si tu vida ha estado marcada por pérdidas sucesivas, por intentos fallidos, por ciclos que comienzan y no se completan, la granada puede ser usada como un acto simbólico de redención. Cada semilla que se rompe al morderla representa la ruptura de una maldición, la apertura de un nuevo camino, la multiplicación donde antes había escasez. Dios no se agrada en la destrucción del justo, se complace en verlo florecer. Y así como este fruto encierra en su interior cientos de semillas, tu vida también puede estar a punto de dar frutos que aún no imaginas. Este alimento también es símbolo de justicia, en una época donde la maldad parece reinar, donde lo injusto avanza y las tinieblas se camuflan de luz. La granada recuerda que Dios no ha perdido el control. Cada semilla ordenada en su interior es un testimonio silencioso de que el caos no tiene la última palabra. Así como el sumo sacerdote la llevaba en su vestidura, tú puedes llevarla a tu mesa con propósito, declarar que tu casa será conocida por la justicia, por la redención, por la multiplicación de lo bueno y santo. En tiempos de guerra espiritual no basta con resistir, es necesario también plantar. Y la granada, como símbolo, es una afirmación de que estás sembrando para cosechar bendición. No es solo un alimento, es un mensaje. Mi vida no será estéril, mi casa no vivirá bajo la sombra de lo que fue. El Señor ha prometido y cumplirá. Cada vez que tomes una granada, ora sobre ella. Dale gracias a Dios por los frutos que aún no ves. Pide restauración para lo que se perdió. Pide justicia donde ha habido injusticia. Y sobre todo, proclama, el pacto está vivo y yo soy parte de él.
La granada es el fruto del templo, del sacerdote, del pacto eterno. Usarla como símbolo profético en tu vida es conectar tu mesa con el altar, es permitir que lo sagrado entre en lo cotidiano y declarar con fe que donde antes hubo escasez, ahora habrá abundancia. Donde antes hubo lágrimas, ahora habrá gozo. Donde antes hubo ruina, ahora habrá redención. Porque Dios no ha terminado contigo, y en su tiempo perfecto Él hará florecer todo lo que parecía seco. Y la granada, con sus semillas ocultas, te recordará que las bendiciones que vienen serán muchas, y vendrán de su mano. El quinto alimento sagrado que rompe maldiciones y brujería es la sal integral. En las Escrituras, la sal no es un simple condimento, es un símbolo sagrado de alianza, pureza y preservación. Jesús mismo, en Marcos 9:50, nos dice: «Tened sal en vosotros mismos». Esta declaración va mucho más allá de lo físico. Es una invitación a vivir con integridad, con discernimiento, con una vida espiritual que preserve lo que es santo y rechace lo que es corrupto. La sal era tan importante en la antigüedad que los pactos entre personas y naciones eran sellados con ella. En el Antiguo Testamento, Dios establece lo que se llama el pacto de sal, Números 18-19, un símbolo de permanencia, de fidelidad eterna. Todo sacrificio ofrecido en el altar debía llevar sal, lo que demostraba que la adoración sin santidad no era aceptable. Así también, cada área de nuestra vida, incluso la alimentación, debe estar consagrada bajo ese principio. Lo que se consagra con sal se preserva en lo sagrado. La sal integral, diferente de la sal refinada y vacía, conserva sus minerales, su esencia, su diseño original. Es un reflejo del creyente que decide no mezclarse con el sistema de este mundo, que permanece íntegro, puro, lleno de lo que Dios depositó. Y esa sal, cuando se usa con propósito espiritual, se convierte en una herramienta poderosa para declarar que el pacto con Dios sigue en pie, que el hogar está cubierto por la pureza y que la corrupción no tendrá lugar. Usar la sal integral en la cocina, al preparar los alimentos, puede ser más que una elección saludable. Puede convertirse en un acto de consagración diaria. Una pizca de sal, usada con oración, es una declaración de que esa comida no será vehículo de contaminación espiritual, sino de fortalecimiento y santidad. Es decir, aquí se come bajo bendición, aquí se alimenta el cuerpo como templo. Aquí no entra lo impuro, pero la sal también puede ser usada en contextos de oración, en momentos de opresión espiritual, cuando el ambiente del hogar se torna pesado, cuando hay discusiones frecuentes, insomnio inexplicable o una sensación constante de desgaste. Muchas veces se necesita más que palabras. Se necesita acción espiritual. Y la sal, como símbolo de purificación, puede ser utilizada para declarar limpieza y restauración. Arrojar sal en los rincones de la casa mientras se ora, siempre con fe y entendimiento, es proclamar que ese lugar está siendo restaurado al propósito original, ser morada del Espíritu Santo. La sal también señala el límite entre la vida y la muerte espiritual. Jesús dijo que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Esto nos recuerda que una vida sin santidad, sin compromiso, sin la presencia de Dios, pierde su poder de preservación. Y es ahí donde las tinieblas encuentran espacio para operar. Pero cuando un creyente vive con sal en sí mismo, con verdad, con pureza, con firmeza, se convierte en una barrera contra todo intento del enemigo de infiltrar maldición, brujería o destrucción. Si has notado que ciertas áreas de tu vida han sido invadidas por el desgaste, por el deterioro espiritual, por una sensación de desorden constante, tal vez sea momento de renovar el pacto, no con palabras vacías, sino con acciones proféticas.
Usar sal integral con fe en la comida, en la limpieza, en la oración, es declarar que lo que Dios ha consagrado, nadie lo va a corromper. Es sellar nuevamente tu casa, tu cuerpo, tu atmósfera, con la marca de lo eterno. La sal integral es entonces mucho más que un ingrediente. Es memoria viva del pacto. Es símbolo de pureza frente a un mundo que se contamina. Es herramienta silenciosa en la guerra espiritual. Y cada vez que la uses, recuerda, estás participando de una herencia sagrada. Estás preservando lo santo. Estás rechazando lo que destruye. Que tu hogar sea como un altar donde la sal no falte, donde el sabor del cielo esté presente y donde las tinieblas no tengan lugar para permanecer, porque donde hay sal con propósito, hay pacto con poder. El sexto alimento sagrado que rompe maldiciones y brujería son las uvas moradas. Este fruto, cargado de simbolismo en las Escrituras, representa una de las verdades más profundas y poderosas del Evangelio, la sangre de Cristo, derramada para establecer un nuevo pacto eterno. En Lucas 22:20, durante la última cena, Jesús toma la copa y declara: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Esa copa, símbolo del vino, procede de la uva morada. Y desde no. Entonces, cada vez que un creyente toma ese fruto con fe, está tocando espiritualmente el pacto de redención, de protección y de victoria sobre toda obra de las tinieblas. Las uvas no son solo una fruta dulce, son un recordatorio vivo del sacrificio del Cordero. Cada racimo, cada gota de su jugo, nos conecta con la realidad espiritual de que no hay maldición que pueda resistir el poder de la sangre. No hay brujería, hechizo, conjuro ni palabra de maldición que tenga autoridad ante la sangre del Hijo de Dios. Y al consumir las uvas moradas con discernimiento, se convierte en un acto de fe silencioso pero poderoso que reafirma nuestra posición como redimidos, como cubiertos, como hijos sellados por la sangre. En tiempos donde muchas personas se sienten vulnerables a los ataques espirituales, donde la ansiedad, el miedo, el insomnio y la confusión se han vuelto comunes, necesitamos más que buenas intenciones. Necesitamos recordar y activar los fundamentos de nuestra fe, y uno de esos fundamentos es que fuimos comprados con sangre, una sangre que no solo limpió nuestros pecados, sino que también nos rodea como una barrera espiritual contra toda obra del enemigo. Consumir uvas moradas con esta conciencia no es superstición, es activación espiritual. Es decir, yo recuerdo quién soy, yo recuerdo lo que me cubre, yo recuerdo que estoy bajo un pacto eterno que no puede ser quebrado. Es renovar, incluso en lo cotidiano, una verdad eterna. Y cuando se hace con oración, con gratitud, con adoración, algo se mueve en el mundo espiritual. Las tinieblas retroceden donde la sangre es proclamada, incluso en lo simbólico. En la antigüedad, Dios ordenó al pueblo de Israel cubrir los dinteles de sus puertas con sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo. Hoy, nosotros, no usamos sangre literal, pero podemos declarar espiritualmente esa cobertura sobre nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias. Las uvas moradas se convierten en un símbolo moderno de ese mismo acto. La sangre está aquí, el pacto está vivo, y el enemigo no tiene lugar. También es importante entender que este fruto no solo representa protección, sino comunión. En la Santa Cena, el vino representa nuestra unión con Cristo y con su cuerpo. Así, cuando compartimos uvas moradas en el hogar, podemos hacerlo como acto de unidad familiar, como señal de reconciliación, como recordatorio de que el amor de Dios fluye entre nosotros y disuelve toda división, toda ofensa, toda raíz de amargura.
Si has sentido que en tu casa se ha levantado un ambiente extraño, de tensión, de silencio pesado, de discusiones frecuentes, quizás sea tiempo de recordar la sangre, de tomar uvas moradas con reverencia, bendecirlas en oración y declarar: esta casa está cubierta, esta familia está protegida, este hogar le pertenece al Cordero. No hay brujería que resista la sangre. No hay pacto de las tinieblas que pueda romper el pacto de redención. Y cada uva que consumes con fe es una semilla espiritual que proclama libertad, limpieza, victoria. No estás desprotegido, no estás a merced de las sombras. Hay una sangre que habló por ti en la cruz y sigue hablando hoy. Las uvas moradas, cuando se convierten en símbolo de esa sangre, nos recuerdan que ya fuimos rescatados, sellados y guardados. Por eso, no tomes este fruto como uno más. Consúmelo con gratitud, con fe, con memoria viva del pacto, y que en cada bocado se rompan cadenas, se limpien ambientes y el nombre de Cristo sea exaltado dentro de ti y a tu alrededor. Porque el que está cubierto por la sangre camina en autoridad, y donde hay autoridad espiritual, no hay espacio para la opresión, solo para la presencia gloriosa de Dios. El séptimo alimento sagrado que rompe maldiciones y brujería es el agua viva. En Juan 4:14, Jesús pronuncia una de las declaraciones más profundas y transformadoras del Evangelio: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Con estas palabras, el Maestro revela que existe una fuente espiritual capaz de saciar no solo el cuerpo, sino el alma misma. El agua, tan común y necesaria, se convierte así en símbolo del Espíritu Santo, de la renovación continua y de la vida que brota desde lo eterno hacia lo presente. En toda la Biblia, el agua está relacionada con purificación, limpieza, renacimiento. Desde el diluvio que limpió la tierra hasta el bautismo que sella al creyente en un nuevo comienzo, el agua es el vehículo que Dios usa para restaurar lo que fue contaminado. No es casualidad que donde hay aguas estancadas también hay muerte, enfermedad y descomposición. Pero donde hay agua viva, agua que fluye, que se mueve, que es limpia, allí hay esperanza. Hay restauración, hay un mensaje de vida que derrota a las tinieblas. Cuando una persona sufre opresión espiritual, muchas veces también sufre de sequía interior. La mente se enturbia, el ánimo se apaga, la oración se vuelve difícil, la fe se seca, y en ese estado el alma clama por algo que no siempre sabe nombrar. Necesita agua viva, necesita volver a la fuente. Necesita beber de aquello que purifica desde dentro y que no solo alivia el dolor, sino que disuelve las raíces del tormento. Jesús ofreció esa agua a la samaritana y al beberla, su vida cambió. Esa misma agua sigue fluyendo hoy para todo el que la busca. El agua viva representa al Espíritu Santo obrando dentro del creyente, trayendo claridad donde había confusión, sanidad donde había heridas y luz donde reinaban las sombras. Y así como el cuerpo necesita agua diariamente para mantenerse con vida, el espíritu necesita ser sumergido continuamente en la presencia de Dios para resistir los ataques invisibles que llegan sin aviso. Beber agua con oración es una forma sencilla pero poderosa de declarar: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, nada impuro habitará en mí. Además de beberla con fe, el agua puede ser usada como herramienta espiritual para limpiar ambientes. En momentos de tensión, de malestar en el hogar, de ataques nocturnos o sueños perturbadores, se puede orar sobre un recipiente con agua, consagrarla al Señor, y luego usarla para rociar rincones de la casa, la puerta de entrada, las habitaciones. No es un acto mágico, sino una expresión de fe. Un recordatorio visible de que esa casa ha sido purificada y pertenece a Dios. También puedes lavarte el rostro o las manos con agua orada como símbolo de renovación.
en tiempos de desgaste espiritual, cuando el alma se siente pesada, cuando el corazón está turbado. Ese simple gesto puede traer alivio inmediato, porque conecta lo físico con lo espiritual. Es como decir: lávame, Señor, y seré limpio, renuévame y viviré. El agua viva no solo limpia lo externo, también reaviva lo que dentro parecía muerto. Muchas veces, la brujería opera a través del estancamiento, emociones reprimidas, ambientes sin alabanza, hogares donde ya no fluye la palabra de Dios. Y en esos lugares el agua viva se vuelve esencial, porque el Espíritu Santo no habita en lo seco, en lo apagado, en lo contaminado. Él se mueve donde hay rendición, donde hay clamor, donde hay limpieza de corazón. Y cuando una casa se alinea con la voluntad de Dios, hasta el agua que fluye en ella se vuelve testigo de su gloria. El agua, al ser el último alimento sagrado en este estudio, no es el menos importante. Todo lo contrario, es la culminación de un proceso de consagración. Representa el paso final, donde todo lo anterior se sella, se purifica y se entrega nuevamente al Padre. Es el recordatorio de que, sin importar cuán profundas hayan sido las heridas, cuán fuerte haya sido el ataque, o cuán oscura haya sido la temporada, siempre hay una fuente disponible. Y el que bebe de ella no vuelve a tener sed. Usa el agua con fe. Bébela como quien bebe promesa. Límpiate con ella como quien se prepara para algo nuevo. Declara sobre ella la palabra de Dios, porque lo que parece simple en lo natural, cuando es tocado por el Espíritu, se convierte en instrumento de liberación. Donde fluye agua viva, el enemigo no puede permanecer, y donde hay un corazón que busca a Dios, esa fuente jamás se agota. Después de haber recorrido juntos el significado espiritual de los 7 alimentos sagrados, miel, aceite, ajo, granada, sal, uvas moradas y agua viva, y comprender cómo cada uno de ellos puede ser usado por Dios como instrumento de liberación, protección y restauración, es necesario que vayamos aún más profundo. Porque aunque estas herramientas son poderosas, hay cadenas que no se forjan en un solo día, ni por una sola decisión. Hay ataduras que vienen de mucho antes de que naciéramos, y si no las entendemos, seguirán repitiéndose silenciosamente, generación tras generación. En Lamentaciones 5:7, el profeta declara una verdad dolorosa. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. No se trata de una culpa heredada por obligación legal, sino de un patrón espiritual que se perpetúa cuando no se rompe conscientemente. Muchas familias viven atrapadas en ciclos que no comprenden: ruina, enfermedades que se repiten, divisiones familiares constantes, adicciones, infertilidad, violencia, depresión, estancamiento financiero, confusión espiritual. Todo parece normal, pero espiritualmente son signos de maldiciones generacionales activas. Y aquí es donde el tema de los alimentos vuelve a cobrar fuerza, pero desde otra perspectiva. Porque lo que consumimos no solo afecta a nuestro cuerpo y espíritu individualmente, también tiene poder para reafirmar o romper ciclos en nuestra línea familiar. Lo que una generación consagra, la siguiente puede heredar como bendición. Pero lo que una generación descuida, también puede abrir puertas a la opresión. Muchos de nosotros fuimos criados en entornos donde se comía sin oración, donde los alimentos eran recibidos sin gratitud, donde el hogar no era un altar, sino un espacio neutro. Pero en el mundo espiritual nada es neutro. Si no hay luz activamente presente, las tinieblas se acomodan. Por eso, consagrar los alimentos, bendecirlos, convertir la mesa en un lugar de honra y comunión, no es una costumbre religiosa vacía. Es una declaración profética. Los patrones viejos no seguirán. Aquí comienza algo nuevo,
Y esta ruptura no es solo simbólica, es concreta. Cuando una familia decide vivir con discernimiento espiritual, hasta la cocina se transforma en un campo de batalla donde se derriban fortalezas. Cada vez que se elige un alimento por su pureza, cada vez que se ora antes de cocinar, cada vez que se comparte una comida bendecida en armonía, se está cortando el flujo de maldiciones invisibles que se alimentaban del caos, del descuido y de la ignorancia. También es importante comprender que los alimentos eran usados en la antigüedad para sellar pactos y hasta maldiciones. Lo vemos en banquetes idólatras, en sacrificios ofrecidos a dioses paganos, en comidas preparadas para manipular espiritualmente a otros. Y aunque hoy esos actos puedan parecer lejanos, muchas personas aún comen sin saber de dónde viene lo que están recibiendo, sin consagrar, sin discernir, sin cerrar las puertas abiertas por generaciones anteriores. Romper con las maldiciones generacionales requiere, entre muchas cosas, un cambio de mentalidad. Un rechazo consciente a continuar con los hábitos que permitieron el avance de las tinieblas. Y cuando esa transformación comienza en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo que se come y se bebe, entonces el enemigo pierde fuerza, porque ya no puede operar en lo que ha sido sellado por Dios. Tal vez has notado que ciertas luchas se repiten en tu vida y en la vida de tus padres, abuelos o incluso tus hijos. Tal vez te has preguntado por qué, a pesar de tu fe, hay áreas que siguen bloqueadas. Este es el momento de revisar no solo tu historia, sino también tus hábitos. Y uno de los primeros lugares donde puedes comenzar esa reconsagración es en tu mesa. No se trata solo de lo que comes, sino de cómo lo recibes, con qué espíritu lo preparas y con qué intención lo compartes. Dios está llamando a muchas familias a rediseñar su ambiente espiritual desde lo más simple. Y ahí, los alimentos se convierten en una herramienta de guerra espiritual, en una forma de purificar la línea de sangre, de declarar: lo que comenzó con maldición, termina con bendición. Por eso, lo que viene a continuación no es solo una continuación del tema, sino una profundización. Vamos a comprender cómo lo cotidiano se convierte en altar, cómo lo físico se transforma en espiritual, y cómo el hogar entero puede ser restaurado cuando la mesa es santificada. Porque donde una generación decide cerrar puertas antiguas, la próxima podrá caminar en libertad, y lo que se rompía en secreto será sanado a la luz de la verdad. Hasta aquí hemos entendido que muchas de las batallas que enfrentamos no comienzan en el momento presente, sino que son el resultado de patrones que se arrastran por generaciones. Cadenas invisibles que se fortalecen en la repetición de hábitos, palabras y ambientes que, aunque parecen inocentes, están impregnados de una carga espiritual que alimenta la opresión. Y si esos patrones no son interrumpidos, continúan operando como puertas abiertas que dan legalidad al enemigo para habitar lo que Dios diseñó como lugar santo. Ahora, es necesario observar con más atención una verdad aún más sutil y peligrosa. El mal no solo se transmite a través del pasado familiar, sino que también se cuela silenciosamente en lo cotidiano. Gálatas 5:20 nos advierte de forma clara, incluyendo las hechicerías entre las obras de la carne, junto con otras actitudes que por comunes muchos toleran: enemistades, celos, divisiones. Esta mención no es simbólica, es literal. Lo espiritual no está apartado de la rutina, está inmerso en ella. El enemigo no siempre golpea con fuerza. Muchas veces sus armas más efectivas son la costumbre, el descuido y la falta de vigilancia. El espíritu de hechicería actúa en lo cotidiano porque ahí es donde bajamos la guardia. No se manifiesta solamente en prácticas ocultistas evidentes, sino en gestos simples que se repiten sin discernimiento,
comidas preparadas sin oración, conversaciones llenas de quejas y críticas, ambientes donde la palabra de Dios no tiene espacio, objetos decorativos que traen consigo historias espirituales oscuras y hábitos que parecen inofensivos, pero que neutralizan la sensibilidad del alma. Muchas veces, lo que se percibe como una mala racha, cansancio constante, pensamientos pesados, desánimo sin explicación, discusiones frecuentes, no es otra cosa que el resultado de permitir que el espíritu de hechicería opere a través de lo que no se consagra. Es una presencia silenciosa que se alimenta del desorden espiritual, de la falta de propósito, del uso descuidado de lo que debería ser tratado como sagrado. Por eso, más que identificar objetos o alimentos, se trata de despertar. Despertar a la realidad de que cada rincón del hogar, cada conversación, cada acción diaria puede ser un altar o una grieta. Lo que cocinas, lo que sirves en tu mesa, lo que escuchas mientras comes, lo que toleras en tu ambiente, todo forma parte de un sistema espiritual que puede alimentar la presencia de Dios o dar paso a la opresión. Y la única forma de cerrar esas puertas es con intención. No basta con saber, hay que actuar. Se necesita consagrar lo que se hace a diario, traer a la luz lo que ha operado en las sombras y declarar con firmeza: aquí no hay espacio para influencias ocultas. Este hogar es territorio del Espíritu Santo. Cada gesto diario debe ser redimido, preparar los alimentos con alabanza, bendecir cada comida con palabras de vida, cuidar el ambiente del hogar como quien cuida un santuario, mantener la gratitud como norma. Esas son las armas que vencen lo oculto, porque el espíritu de hechicería no resiste la presencia activa de Dios. Y cuando una casa se llena de esa presencia, las tinieblas no tienen otra opción que retroceder. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. No se trata de ver maldad en todo, sino de tener los ojos abiertos a lo que antes se ignoraba. Porque cuando se revela lo que opera en lo oculto, se puede vencer con autoridad. Y lo cotidiano, lo repetido, lo aparentemente insignificante, se convierte entonces en un campo donde se decide quién gobierna: el desorden espiritual o la gloria de Dios. Cuando se despierta la conciencia espiritual y se reconoce que lo cotidiano también puede ser un campo de batalla, surge una pregunta inevitable: ¿cómo transformar los espacios comunes en territorios de luz? ¿Cómo cerrar las puertas abiertas al enemigo y abrir la puerta al Espíritu Santo en medio de la rutina? La respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan. No se encuentra en algo complejo ni inaccesible. Está en la mesa del hogar. Si el enemigo logra infiltrarse en lo cotidiano, Dios también desea habitar allí. Y uno de los lugares donde más se manifiesta su presencia, cuando es honrado, es en la mesa familiar. En Hechos 2:46 se describe a la iglesia primitiva con estas palabras: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa imagen no es solo una descripción social, sino una revelación espiritual. La mesa se convierte en altar cuando se transforma en un lugar donde reina la unidad, la gratitud, la presencia de Dios. No es casualidad que Jesús haya elegido una mesa para establecer el nuevo pacto. La última cena no fue un culto en un templo, fue una comida compartida entre hermanos. Allí partió el pan, allí habló de traición, allí lavó pies, allí instituyó la comunión eterna. La mesa entonces no es un lugar cualquiera, es espacio de pacto, de revelación, de restauración. Cuando en un hogar se come sin diálogo, sin oración, sin honra, se pierde más que una costumbre espiritual. Se pierde la oportunidad de crear un escudo contra la división, contra el ruido,
emocional que tanto espacio abre a las tinieblas. Pero cuando se ora antes de comer, cuando se bendice el alimento, cuando se comparte la comida con gratitud, la atmósfera cambia. No solo se alimenta el cuerpo, se alimenta el espíritu. No solo se fortalece la familia, se fortalece la conexión con Dios. Por eso, si en tu casa hay tensiones constantes, si cada comida es acompañada de discusiones, si la televisión reemplazó el diálogo, si cada uno come en un rincón, es momento de redimir la mesa, porque ese lugar que fue diseñado para unidad y honra se ha vuelto territorio neutral, y en lo neutral siempre gana la oscuridad. Pero cuando la familia se sienta junta, aunque sea con pan y agua, y lo hace con gratitud y sencillez de corazón, el cielo se hace presente. Transformar la mesa en altar no requiere rituales complicados. Comienza con un corazón dispuesto. 1. Oración sencilla antes de comer. Una palabra de afirmación. Un momento de silencio para agradecer. Una decisión consciente de que ese espacio servirá al Señor. A veces basta con detenerse, mirar a los ojos y decir: gracias, Dios, por este alimento y por los que lo comparten conmigo. Ese acto sencillo es suficiente para romper ciclos espirituales antiguos. La mesa consagrada tiene poder para restaurar lo que fue dividido. Tiene poder para limpiar atmósferas contaminadas. Tiene poder para romper cadenas de soledad, de indiferencia, de heridas no sanadas. Porque allí donde hay comunión verdadera, Dios habita. Y donde Él habita, la brujería pierde su fuerza, la maldición se rompe, la oscuridad retrocede. Es tiempo de que cada hogar recupere su altar, no solo en el dormitorio de oración, sino en la mesa donde se parte el pan. Porque si el enemigo logró contaminar lo cotidiano, Dios quiere purificarlo. Y una de las armas más poderosas para hacerlo es esa mesa que espera ser redimida. Allí, donde antes hubo tensión, ahora habrá paz. Donde hubo silencio, habrá oración. Donde hubo desunión, habrá presencia. Porque cuando Jesús es invitado a la mesa, todo comienza a cambiar. Si hemos comprendido que la mesa del hogar puede convertirse en un altar espiritual, entonces el paso siguiente es fundamental: aprender a consagrar cada alimento que llega a nuestras manos, porque no basta con tener buena intención. En el mundo espiritual, la autoridad se activa con la palabra y con la fe. Lo que no se consagra permanece expuesto. Lo que se bendice queda sellado por la presencia de Dios. El apóstol Pablo enseña en 1 Timoteo 4:5. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta declaración revela un principio espiritual poderoso. Lo que ha sido creado por Dios puede ser transformado en instrumento de bendición si se recibe con gratitud y se ora con convicción. La consagración no es una fórmula vacía. Es una declaración espiritual que tiene poder real. Muchos alimentos, aunque en apariencia sean buenos, pueden llegar a nuestras manos con una carga espiritual desconocida. Tal vez fueron preparados en un ambiente contaminado, ofrecidos con malas intenciones, comprados en lugares donde la atmósfera espiritual no honraba a Dios. En lo natural parecen inofensivos, pero en lo invisible pueden ser canales abiertos que afectan el cuerpo, el ánimo, la atmósfera del hogar. Por eso es esencial entender cómo orar sobre lo que comemos y cómo sellar nuestra mesa con el poder de la palabra. La oración de consagración debe comenzar con gratitud. Agradecer a Dios no solo por el alimento en sí, sino también por su provisión, por su fidelidad, por la oportunidad de compartir esa comida.
Luego, es necesario declarar con fe que ese alimento es apartado de toda influencia extraña, de toda contaminación espiritual, y que será usado únicamente para fortaleza del cuerpo, del alma y del espíritu. Puedes utilizar pasajes como el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, para proclamar que esa comida viene de la mano del buen pastor, no de fuentes contaminadas. También el Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, para declarar que no habrá enfermedad, maldición, ni espíritu de oscuridad que se esconda en lo que ha sido santificado por Dios. La oración no necesita ser extensa, pero sí debe ser intencional. Puedes decir, por ejemplo, Señor, te doy gracias por este alimento, lo consagro en tu nombre y lo cubro con tu palabra. Declaro que todo lo que no viene de ti se desvanece ahora. Que este alimento sea vida, salud y bendición. Que tu presencia llene esta mesa y nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén. También es poderoso ungir la cocina, la despensa, el refrigerador, con aceite de oliva previamente consagrado, orando para que todo lo que entre en ese lugar sea cubierto por el Espíritu Santo. No como un rito místico, sino como una acción de fe, como una forma tangible de decir, este lugar le pertenece a Dios. Consagrar los alimentos es también enseñar a la familia que nada debe ser recibido con ligereza, que incluso lo que comemos debe ser tratado como parte de nuestra vida espiritual. Y cuando los hijos crecen viendo a sus padres orar con sinceridad antes de cada comida, aprenden que la dependencia de Dios se vive en cada detalle, no solo en los momentos de crisis. La mesa que se consagra, el alimento que se bendice, se convierte en herramienta de resistencia espiritual. No hay espacio para la brujería ni para la opresión, donde todo ha sido cubierto por la sangre del Cordero y sellado con oración. Y cada vez que oramos sobre lo que comemos, no solo fortalecemos el cuerpo, sino que cerramos puertas al enemigo. Declaramos nuestra confianza en el Señor y activamos una atmósfera de honra que transforma el ambiente entero. Consagrar no es una opción, es una actitud continua de obediencia y protección, porque lo que se entrega a Dios, Él lo guarda, y lo que Él guarda, el enemigo no puede tocar. Hasta aquí hemos aprendido a consagrar los alimentos, a transformar la mesa en altar y a discernir cómo lo cotidiano puede volverse terreno espiritual. Pero para entender el poder real que una alimentación consagrada puede tener sobre nuestra vida, cuerpo y espíritu, es fundamental mirar a las Escrituras y ver cómo Dios ya usó decisiones alimenticias para producir transformaciones profundas. Uno de los testimonios más poderosos de esto se encuentra en la vida de Daniel. En Daniel 1:12, el profeta hace una petición audaz al jefe de los eunucos en Babilonia. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Esta decisión no fue impulsada por preferencias personales o cuestiones de salud, sino por convicción espiritual. Daniel y sus amigos se negaron a contaminarse con la comida del rey porque entendían que esa comida había sido dedicada a ídolos, ofrecida a dioses falsos, cargada de una atmósfera que contradecía su fe. Lo que parecía una simple decisión dietética era, en realidad, una postura espiritual. Daniel entendía que lo que entra por la boca no solo alimenta el cuerpo, sino que también puede influir en el alma. Y la historia muestra que al final de los 10 días, él y sus compañeros estaban más sanos, más fuertes y más sabios que todos los demás jóvenes del palacio. Dios honró su decisión, y esa transformación no fue solo física, sino también espiritual e intelectual. Daniel fue capacitado por Dios para interpretar visiones, sueños y misterios ocultos.
Todo comenzó con un acto de consagración en 1900, la mesa. Esto nos enseña que lo que comemos, cómo lo comemos y con qué espíritu lo hacemos, tiene poder para abrir o cerrar puertas en nuestra vida. No porque la comida tenga poder por sí misma, sino porque nuestras elecciones reflejan nuestra obediencia, nuestra fe y nuestra fidelidad. Una dieta consagrada puede traer claridad mental, paz interior, vigor físico y sobre todo sensibilidad espiritual. Porque cuando el cuerpo está limpio, el alma también se vuelve más receptiva. Hoy, muchos viven sin dirección, confundidos, con fatiga crónica, sin energía espiritual para orar, leer la palabra o discernir los tiempos. Y aunque hay muchos factores en juego, uno de los más ignorados es el alimento. Lo que se come con descuido, lo que se permite por hábito, puede estar apagando lentamente la luz interior. Pero cuando se decide, como Daniel, consagrar incluso lo que entra por la boca, se activa una resistencia poderosa frente a la contaminación del mundo. Este ejemplo bíblico también nos recuerda que no estamos a merced de nuestro entorno. Daniel estaba en Babilonia, rodeado de una cultura pagana, en una sociedad entregada a la idolatría, pero no permitió que esa cultura entrara en él. Y uno de los medios por los cuales selló esa separación fue su dieta. En un mundo donde todo parecía contrario a Dios, él eligió la santidad en lo cotidiano. Y esa elección lo posicionó para ser voz profética en medio del caos. De la misma forma, hoy también podemos estar rodeados de ambientes espiritualmente tóxicos. Pero si tomamos decisiones firmes, si volvemos a consagrar nuestra vida, empezando por lo que comemos, también seremos posicionados por Dios para recibir revelación, para ser luz, para resistir lo que otros aceptan como normal. La historia de Daniel es más que un relato antiguo. Es una estrategia eterna. Enseña que la santidad comienza en lo secreto, en lo personal, en lo que nadie ve, y lo que se decide en la intimidad, Dios lo honra en lo público. Si deseas claridad, protección, fuerza y discernimiento, comienza por lo básico. Consagra lo que consumes. Porque cuando el alimento es santo, el cuerpo se alinea, la mente se aclara y el espíritu se fortalece. Y entonces, como Daniel, estarás listo para interpretar lo que otros no comprenden, para resistir lo que otros toleran y para vivir como luz en medio de la oscuridad. Después de comprender el poder que tiene una alimentación consagrada para transformar cuerpo, mente y espíritu, es necesario dar un paso más en este camino de discernimiento. Aprender a identificar no solo lo que edifica, sino también aquello que debemos evitar. No se trata de caer en legalismos o reglas rígidas, sino de desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita discernir cuándo algo, aunque parezca inofensivo, puede estar siendo usado como instrumento de contaminación espiritual. La palabra de Dios nos ofrece principios claros sobre este tema. En Levítico 11, el Señor establece una lista de alimentos limpios e inmundos para el pueblo de Israel. Más allá de los detalles específicos de esa ley ceremonial, que en Cristo ya no nos obliga como un mandamiento legal, hay en ese pasaje una enseñanza eterna. Dios se interesa por lo que entra en nuestro cuerpo, por lo que permitimos que forme parte de nuestra vida diaria. Él no hace distinción por capricho, sino para enseñarnos que lo físico y lo espiritual están profundamente conectados. Hoy, bajo la gracia, no estamos sujetos a una lista legal de lo que podemos o no podemos comer. Pero el principio permanece. Hay alimentos que fortalecen y hay alimentos que debilitan. Hay hábitos que purifican y otros que abren puertas espirituales a la opresión.
Y no hablamos únicamente de ingredientes, sino de intenciones, de ambientes y de formas. No es lo mismo comer algo con gratitud y oración que consumirlo en medio de discusiones, sin consagración, o como un acto impulsivo y descontrolado. En este punto debemos aprender a examinar lo que consumimos. Hay comidas preparadas en ambientes espiritualmente cargados, ofrecidas en contextos de idolatría, ocultismo o prácticas contrarias a la palabra de Dios. Recibir esos alimentos sin discernimiento puede ser una puerta abierta al desánimo, a la confusión espiritual, incluso a la enfermedad emocional. Así también, ciertos productos procesados, aunque no sean inmundos en sí mismos, cargan una influencia comercial que promueve adicciones, desórdenes, glotonería o negligencia hacia el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Además de los ingredientes físicos, también es necesario evaluar las actitudes alimenticias. Comer con ansiedad, usar la comida como escape emocional, caer en excesos constantes, son comportamientos que revelan una desconexión con el propósito espiritual del alimento. Cada hábito desordenado que se repite sin corrección se convierte en terreno fértil para el enemigo, porque donde hay desorden, hay vulnerabilidad. Por eso, este momento es una invitación a la autoevaluación. No para generar culpa, sino para abrir los ojos. ¿Qué estás comiendo y por qué? ¿Qué costumbres mantienes en tu alimentación que tal vez han sido normalizadas, pero no te edifican? Hay alimentos que consumes sin paz. Hay lugares donde comes, o personas con quienes compartes, donde el ambiente es contrario a la presencia de Dios. Todo eso cuenta. Todo eso influye. Todo eso importa. Dios quiere que seamos libres también en esta área. Y la libertad no se trata de hacer todo lo que se nos antoja, sino de tener el dominio para elegir lo que glorifica al Señor. Al evitar ciertos alimentos, hábitos y ambientes que no edifican, no estamos perdiendo placer. Estamos ganando salud, claridad, autoridad espiritual. Estamos limpiando el altar de nuestras vidas para que su presencia habite con mayor plenitud. Así como el pueblo de Israel aprendió a distinguir entre lo limpio y lo impuro, hoy también somos llamados a ejercer discernimiento, no para juzgar a otros, sino para vivir con conciencia, con propósito y con santidad. Porque si deseamos caminar bajo cobertura, bajo bendición y bajo autoridad espiritual, debemos comenzar por lo que permitimos entrar en nosotros, en el cuerpo, en la mente y también en el espíritu. Evitar lo que contamina no es religiosidad, es sabiduría, es protección, es obediencia. Y cuando lo hacemos por amor, el Señor honra cada decisión, fortalece cada paso y nos guía a una vida cada vez más llena de luz, más alineada con su voluntad y más libre de toda trampa espiritual. Porque quien aprende a rechazar lo que no edifica, se convierte en vaso limpio, preparado para toda buena obra. Después de haber recorrido el camino de la consagración, de despertar al discernimiento espiritual en lo cotidiano y de comprender el poder que tiene una alimentación santificada, llegamos a una de las verdades más esperanzadoras de toda esta enseñanza. Dios desea restaurar tu hogar, y esa restauración puede comenzar en un lugar que ha sido muchas veces ignorado espiritualmente, la mesa del comedor. En Apocalipsis 3:20, Jesús declara: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Esta es una de las imágenes más íntimas y conmovedoras del Evangelio. Jesús no solo quiere ser adorado desde la distancia, Él quiere sentarse a la mesa, compartir el pan, ser parte de lo cotidiano. Él toca la puerta del corazón
y también la del hogar. Y cuando se le abre ese espacio, todo comienza a cambiar. La mesa del comedor es mucho más que un mueble. Es el punto de encuentro de la familia, el lugar donde se comparten palabras, miradas, silencios, donde se siembran emociones, valores y memorias. Es allí donde se fortalecen los vínculos o donde por descuido se debilitan. Es también donde el enemigo muchas veces siembra discordia, división, aislamiento, apatía. Pero cuando el Espíritu Santo es invitado a ocupar ese lugar, la atmósfera cambia. Lo que antes era rutina se vuelve presencia. Lo que antes era tensión se transforma en paz. Lo que parecía perdido empieza a ser restaurado. Invitar a Jesús a la mesa no es una metáfora poética. Es una práctica espiritual concreta. Es detenerse, preparar el espacio, orar con intención, reconocer su presencia, consagrar el ambiente. Es bendecir a los que se sientan, incluso cuando hay conflictos. Es elegir la unidad aunque haya diferencias. Es dejar que la gracia fluya sobre los alimentos y sobre las palabras. Porque donde Él se sienta, nada permanece igual. Muchos matrimonios se han desgastado no por grandes crisis, sino por la distancia que se instala en los detalles, por la falta de comunión, por comidas silenciosas, por rutinas sin alma. Pero cuando la mesa se transforma en altar, el vínculo se repara, el diálogo se restaura, la honra regresa, las heridas se suavizan. Porque en la presencia de Jesús, lo que estaba seco empieza a florecer. Lo mismo ocurre con los hijos. En tiempos donde el enemigo ha apuntado contra la juventud con tanta violencia espiritual, emocional y moral, es en la mesa donde los padres pueden plantar semillas de verdad y de amor. No solo con palabras, sino con gestos, con escucha, con oración, con presencia real. Comer juntos, orar juntos, reír juntos, bendecir el alimento. Todo eso construye un muro espiritual que protege la casa y marca el alma. Y no solo el área emocional es tocada, también las finanzas, la salud, la atmósfera espiritual. Una casa donde la mesa está consagrada comienza a experimentar un orden sobrenatural. No porque haya abundancia material, sino porque hay cobertura divina. Las puertas cerradas se abren, las cargas se aligeran. La paz vuelve a ser posible, porque cuando Jesús cena contigo, Él no solo comparte el pan, también imparte sanidad, dirección y propósito. Si tu hogar ha estado marcado por el desgaste, la rutina, las discusiones o el silencio, es tiempo de reconsagrar ese lugar. No necesitas grandes recursos, solo una mesa, un corazón rendido y una oración sincera. Señor, esta mesa es tuya, este hogar es tuyo. Siéntate con nosotros y restaura lo que está roto. Lo que empieza en la cocina puede convertirse en una obra milagrosa en toda la casa. Lo que se sirve con fe puede sanar lo que el tiempo y las heridas dejaron incompleto. Porque cuando Jesús entra a cenar, el pan deja de ser solo pan, y la mesa se convierte en el escenario donde lo ordinario se transforma en sagrado. Hoy es el día de abrir la puerta, de dejar de vivir como si la comida fuera solo comida, y el hogar un lugar más. Hoy es el día de declarar: Jesús, siéntate a la mesa con nosotros, y cuando lo hagas, prepárate para ver cómo todo lo demás comienza a alinearse, porque su presencia no solo visita, su presencia restaura. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde lo más profundo del corazón. Eres parte de un grupo muy especial. Pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se pierde en el ruido, en la prisa, en las distracciones del día a día. Pero tú permaneciste, escuchaste cada palabra, meditaste en cada enseñanza, y eso dice mucho de ti. Dice que hay una sed en tu alma. Dice que algo dentro de ti ha despertado. Dice que el Espíritu Santo
Ha encontrado un terreno fértil en tu corazón, y por eso hoy quiero felicitarte. Has demostrado compromiso, madurez espiritual y hambre de Dios. Eres de los que no se conforman con una fe superficial. Eres de los que buscan respuestas profundas, conexiones verdaderas, transformación real. Eres de los que entienden que el mundo espiritual no es un cuento, sino una realidad que nos rodea, nos afecta y nos llama a estar despiertos. Comenta ahora esta frase: yo escuché hasta el final. Esa será la señal que me permitirá reconocer a los verdaderos comprometidos, a los vigilantes, a los que no se rinden a mitad del camino. Veré ese comentario como una antorcha encendida entre miles de voces que se apagan. Hoy hemos aprendido mucho juntos. Descubriste que Dios ha puesto herramientas poderosas en lo simple, que hay alimentos que, cuando se consagran, se convierten en escudos espirituales, que lo que colocas en tu plato puede traer vida o abrir puertas al enemigo. Comprendiste que la mesa de tu hogar puede ser un altar, que la rutina puede volverse sagrada y que Jesús quiere cenar contigo. Viste que no se trata de religiosidad, sino de revelación, que no es sobre reglas, sino sobre restauración. Hablamos de miel, aceite, ajo, granada, sal, uvas y agua. Pero más allá de los ingredientes, hablamos de despertar, de santificarlo en cotidiano, de cerrar puertas a la oscuridad y abrir ventanas al cielo. Aprendiste a consagrar, a discernir, a proteger. Te fue revelado que las maldiciones generacionales no son cadenas eternas que pueden romperse con decisiones conscientes y fe activa. Que incluso lo que comes puede ser un acto de guerra espiritual, de adoración y de pacto. Y ahora que sabes todo esto, ¿qué vas a hacer con ello? Lleva esta reflexión contigo. Lo espiritual no habita en lo extraordinario, sino en lo intencional. No esperes fuegos del cielo para reconocer a Dios. Míralo en el pan que partes, en el agua que bebes, en la mesa que compartes. Allí, en lo que haces cada día, Él quiere manifestarse. Porque no se trata de huir del mundo, sino de redimirlo. No se trata de tener una fe de domingo, sino de convertir toda tu semana en un altar. Comenta: yo escuché hasta el final, si sientes que algo de todo esto tocó tu alma. Esa pequeña frase será una señal de tu fidelidad, tu compromiso, tu amor por la verdad. Y créeme, lo que confiesas con la boca, el cielo lo confirma con poder. Pero ahora déjame decirte algo importante. Si aún no estás suscrito a este canal, estás perdiendo más que contenido. Estás perdiendo oportunidad. Imagínate un pozo profundo del que brota agua viva. Ahora imagina pasar a su lado con sed y seguir caminando. Así es vivir sin conexión a lugares como este. Este canal es un pozo espiritual. No es entretenimiento, es alimento. No son videos, son llamados. Y cada vez que decides no suscribirte, estás rechazando una cita divina que Dios puede usar para hablarte cuando más lo necesites. Y si ya estás suscrito, bendito seas, porque eres parte de una familia que busca, que ora, que resiste. Eres parte de los que han dicho: quiero mantener mi llama encendida. Eres parte de los que entienden que la fe necesita alimento constante, que el fuego no se sostiene solo, que el alma se apaga sin palabra. Eres parte de un ejército silencioso que desde su casa está levantando altares al Dios vivo. Comparte este video, no por nosotros, sino por los que están caminando a oscuras sin saber por qué, por los que han sido oprimidos, por los que sienten que todo está estancado, por los que necesitan saber que en lo sencillo Dios ha dejado herramientas de liberación. Sé canal de luz, sé voz de esperanza, porque este mensaje no debe quedarse contigo, fue depositado en ti para que lo multipliques. Y no olvides,
Aquí siempre encontrarás una palabra viva. Este canal no es solo un lugar, es una fogata encendida. Y cada vez que vuelvas, el Espíritu te hablará, te fortalecerá y te recordará quién eres y a quién perteneces. Sigue, permanece, no te apagues, porque los que llegan hasta el final son los que Dios usará para comenzar algo nuevo.